descendió Jesús del monte. ¿Para qué? Para irse a otro lugar. Amén. Dice, y le seguía mucha gente. O sea que la gente no se volvió a los lugares de donde eran, sino que seguían a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué seguían a Jesús? ¿Por qué seguían siguiendo a Jesús si ya habían estado con Jesús? Porque querían ¿qué? ¿Quién se anima? A ver, denle, que si yo soy re buena. Ellos querían seguir al lado de Jesús. Había gente que había recibido. Tal vez había gente que estaba escuchando a Jesús, pero todavía no había recibido nada, no había sentido nada, no había experimentado nada. Y querían recibir, seguir recibiendo de Jesús, de lo que Él estaba haciendo, de lo que estaba enseñando, de su presencia. Amén. Y por eso le seguían. Y entre ese grupo que le seguía, ¿quién apareció? Un leproso. El leproso no estaba alejado, o sea, venía siguiendo a Jesús hasta que se presentó la oportunidad, se presentó la oportunidad de que él se presentara delante de Jesús. Imagínense todos esos días. Tal vez el leproso lo estaba siguiendo hace días a Jesús. Tal vez estaba escuchando que Jesús iba por acá, iba por allá, que Jesús estaba haciendo esto, que Jesús estaba haciendo lo otro, y su espíritu era alimentado por el poder que había en Jesús. Amén. Y ese leproso ese día tuvo la oportunidad de ponerse frente a Jesús. Amén. Y hoy vos tenés la oportunidad. He aquí vino un leproso y se postró ante él. Amén. ¿Qué quiere decir se postró? Se tiró, se arrodilló, así como lo hicieron los chicos que estaban acá adelante sin que nadie se los dijera. Porque cuando vos reconocés la necesidad que vos tenés de Jesús, no te importa nada, vos lo único que querés es recibir. Y si te tenés que postrar porque tu espíritu dice, ya lo intentaste todo, ya hiciste todo lo que tenías que hacer y no cambió nada, ya hablaste, hiciste todo lo que tenías que hacer y todavía no recibiste lo que tenés que recibir, y tú sabes en tu corazón que el único que te puede dar lo que necesitas es Jesús, entonces no tenés otra que hacer que tirarte a los pies de Jesús y rendir tu corazón y decirle, Señor, aquí estoy. Como dijo ese leproso, él no tuvo que decirle a Jesús, estoy leproso, porque era visible lo que él tenía. Todo el mundo lo podía ver. Cuando él se puso delante de Jesús, él no le dijo a Jesús, Jesús, vine delante de ti porque estoy leproso, estoy enfermo y necesito que me sanes. Solo se postró. Amén. Y dice que él le dijo, si quieres puedes limpiarme. Amén. Jesús reconoce tu necesidad. Jesús sabe lo que tú tienes. Jesús sabe lo que yo tengo. Amén. Y dice la palabra que Él no le dijo, saname. Le dijo, si quieres puedes limpiarme. Amén. ¿Saben por qué Él dijo esto y no dijo sanarme? Porque la lepra, las personas que la tenían eran consideradas inmundos. Amén. Y la inmundicia tiene que ver con todo eso. Estaban sucios, tenían algo que se veía, que no lo podían ocultar. No podían caretearla delante de nadie. Ellos estaban aislados de todo porque ellos se llegaban a acercar a alguien y hasta incluso podían llegar a morirse. Amén. Eran repudiados, apartados. Ellos llevaban la enfermedad en la frente. Todo el mundo podía ver lo que tenían. Amén. Pero él reconoció a Jesús y se acercó a él. Y le dijo, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y dice la palabra que le tocó. O sea que Jesús hizo lo que nadie quería hacer.
Solo Él puede hacer lo que nadie puede hacer por ti, lo que nadie quiere hacer por ti. Tal vez hay momentos en los que te has sentido desmayar y te has equivocado 50 veces en lo mismo y la gente te mira y te dice, ¿cómo puede ser que otra vez te equivocaste? ¿Cómo puede ser que otra vez fallaste en lo mismo? ¿Cómo puede ser que lo que supuestamente habías vencido volvió y te tiró? Y pareciera que la gente se cansa de levantarte los brazos o de alentarte. Pero Jesús le tocó. Lo que nadie quería hacer por Él, Jesús lo hizo. Hay cosas que nadie te va a dar y que nadie puede hacer por vos. Solo Jesús. Si Él te toca, eso que tú necesitas va a acontecer. Pero tenemos que hacer como el leproso. Acercarnos a Jesús y postrarnos delante de Él para que Él nos examine. Amén. Vamos a ir a Levítico. Amén. Vamos a ir a Levítico 13. Levítico 13, 9. Amén. Esta es la ley de Moisés. Amén. Esto que yo voy a leer era la ley que estaba vigente cuando Jesús estaba. Amén. La ley de Moisés era la ley que Dios le entregó. ¿Se acuerdan cuando Moisés subió y Dios le entregó todos los estatutos, las leyes de cómo tenía que ellos manejarse, del tabernáculo, cómo tenía que ser el tabernáculo, que era el lugar de adoración, que si ellos guardaban la palabra de Dios y hacían todo lo que Dios les mandaba, como Dios se los mandara, ¿qué iba a pasar? La nube de la gloria de Dios iba a estar ahí con ellos continuamente, iba a permanecer ahí y ellos iban a estar cerca, rodeados de esa gloria, de ese poder. Amén. Entonces esa era la ley de Moisés. Y aquí habla de los leprosos. Dice Levítico 13:9: cuando hubiere llaga de lepra en el hombre, será traído al sacerdote y éste lo mirará, y si apareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado el color del pelo y se descubre a sí mismo la carne viva, es lepra crónica. ¿Dónde están los que tienen el color verde? Ustedes van a ser el primer grupo. Amén. ¿Qué dice la palabra acá? Cuando hubiere llaga de lepra en el hombre, será traído al sacerdote y éste lo mirará. Amén. Y ustedes tienen una marquita que representa ese tipo de llaga. Amén. La cual haya mudado el color del pelo y descubre a sí mismo la carne viva. O sea que empieza cambiando el tono de la piel. Después empieza a profundizar la llaga hasta que queda en carne viva, que es lo que todos empiezan a ver. Amén. Es lepra crónica en la piel de su cuerpo y le declarará inmundo el sacerdote y no le encerrará porque es inmundo. ¿Qué quiere decir? No lo va a encerrar 7 días para ver si es lepra, porque lo que está mostrando es que ya es lepra. Ya está sobre él la herida, ese tipo de llaga. Entonces directamente lo aíslan, la persona se tiene que ir, se tiene que apartar. Amén. Primer grupo. Vamos con el segundo grupo. Creo que es el rosa. Dice, versículo 3 y 4. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo de la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote reconocerá y le declarará inmundo. El 4. Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará el llagado por 7 días. Ese es otro tipo de llaga. Amén. La represento por colores para que ustedes entiendan lo que yo les voy a explicar después. Amén. Entonces el grupo rosa va a representar la mancha blanca, sin la llaga, sin la carne viva, como estaba en el equipo 1, que es el verde. Amén. El equipo rosa tiene la llaga blanca. ¿Qué pasa? Que hay que encerrarlo 7 días
para ver qué pasa con ese tipo de llaga. Amén. Y dice, y al séptimo día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días más. Y al séptimo día el sacerdote le reconocerá de nuevo, y si parece haber oscurecido la llaga y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Era erupción, no era llaga. Amén. Este es el equipo rosa. Y lavará sus vestidos y será limpio. Ahora vamos con el equipo naranja. Pero si se extendiere la erupción en la piel, después de que él se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote. Y si reconociéndolo el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo. Es lepra. Amén. Tenemos 3 tipos de llaga. Amén. Una que es la llaga en carne viva, la que se ve, ya está avanzado, es una lepra crónica. Otra llaga que es la mancha blanca, que puede llegar a ser lepra, que hay que analizarla y esperar 21 días para ver cómo evoluciona. Y la otra es cuando la erupción, que no podía ser llaga o no, se empieza a extender por todo el cuerpo. Y eso demuestra que es lepra. Amén. Aunque haya diferentes tipos de llagas, lo que importa es que las 3 son llagas de heridas que están en la piel que no deberían estar. Algunas son más profundas, otras puede que empeoren o mejoren, y hay otras que pudieron mejorar pero empeoraron. Amén. Y dice la palabra de Dios que lo que tenían que hacer estos 3 tipos de personas con esas heridas eran presentarse delante del sacerdote, porque él tenía que mirarlos y examinar qué tipo de llaga era la que ellos tenían, para poder decirles qué era lo que tenían que hacer. Amén. Y ahora vamos a leer Hebreos 14:13. Perdón. ¿Qué dije? 4:13, perdón. Dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. No hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas. ¿Cómo qué? Como la lepra, que no se podía ocultar, que no se podía tapar, que estaba ¿qué? Expuesta, desnuda delante de los demás. Dice: y abiertas los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que nos pueda compadecer, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Todas estas personas que nosotros habíamos estado hablando tenían lepra, tenían una herida, una llaga. Amén, pero se tenían que presentar delante de ¿quién? Del sacerdote. Y aquí estamos hablando del sumo sacerdote, Jesucristo, el que fue, dice la palabra, el que traspasó los cielos. Y delante de Él es de quien nosotros nos tenemos que presentar. Tal vez tú tienes una herida que yo no puedo ver porque no puedo verla, pero si tú te pones delante del sacerdote, del sumo sacerdote, Él va a examinar tu cuerpo, tu corazón, tu espíritu, y Él sabe qué tipo de llaga, qué tipo de herida es la que tú y la que yo tenemos. Y si yo me presento delante de Él, entonces Él me va a decir cómo le dijo a quién. Como le dijo al leproso. Cuando estaba la época de Moisés no estaba Jesús. Amén. Pero llegó Jesús, el que pelea mi batalla.
Llegó Jesús, el que quiso llevar lo que nadie quería llevar. Vamos a ir a Isaías 53, 4 y 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Fuimos nosotros curados. Amén. ¿Qué era lo que había en la gente que tenía la lepra? Llagas. ¿Y qué fue lo que tenía Jesús cuando murió por vos y por mí? Él murió para limpiarte. Él murió para limpiarme a mí, porque no había otra forma. Si Él no tenía esa llaga, si Él no era lastimado a esa profundidad, a carne viva, donde sus heridas fueran expuestas, entonces Él no iba a poder llevar mis heridas, mi llaga, mi inmundicia. Mas Él herido fue por mi rebelión, por tu pecado, por mi pecado. Herido fue, sus llagas fueron mostradas. Todos la vieron, todos la pudieron ver. Ese leproso que tenía llagas que todos podían ver, fue reemplazado por ese Jesús que tenía llagas y que todos las podían ver. Jesús murió por toda lepra que vos y yo pudiéramos tener. Jesús murió por toda herida, por toda marca, por toda cicatriz, por toda llaga, por toda inmundicia, por todo lo que nosotros podemos tener. Pero Él no murió solamente para que vos y yo lo sepamos. Él murió para que viviéramos una vida en libertad, en sanidad. ¿Por qué a veces queremos caminar con lepra? Cuando hubo alguien que murió para que yo fuera sanado. ¿Por qué a veces preferimos quedarnos en la condición cuando vos tenés la opción de presentarte delante del sumo sacerdote, de presentarte delante de Jesús y que Él te sane? Porque el enemigo te tiene aislado, como si tu condición fuera para siempre y para que mueras con lepra. Porque el diablo te ha querido apartar y te ha querido alejar del que tiene el poder para sanarte. Saben que yo estaba así estos días. ¿Y sabes cómo tú te das cuenta cuando empiezas a tener llagas? Porque imagínense ustedes el leproso. Él vivía una vida normal antes de ser leproso. Amén. ¿Cómo es tu vida normal? ¿Qué haces, Lucy? Vas a la escuela, toca la batería. Imagínense que el leproso hacía muchas cosas antes de ser leproso. Amén. Pero cuando la lepra empezó a contagiar y empezó a infectar su cuerpo, automáticamente todo lo que él hacía lo tuvo que dejar de hacer. ¿Por qué? Porque dice la palabra que todo era contaminado. Amén. Vamos a leer Levíticos 14, 34 y 35. Con esto voy a estar terminando. Cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo: algo como plaga ha aparecido en mi casa.
Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes de que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado. ¿Para qué? ¿Qué? Todo lo que estuviera en la casa. Y después el sacerdote entrará a examinarla. ¿Entrará a qué? Y examinará la plaga. Y si se vieren manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieren más profundas, más que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días. Y al 7º día volverá el sacerdote y examinará. Y si la plaga se hubiera extendido en las paredes de la casa, entonces mandará el sacerdote y arrancarán las piedras que estuviera en la plaga y la echarán fuera de la ciudad. Y si la plaga volviera a brotar en aquella casa, después de que hizo arrancar las piedras y raspar la casa, y después que fue recubierta, entonces el sacerdote entrará y examinará. Y si pareciese haberse extendido la plaga en la casa, es lepra maligna en la casa, inmunda es. Derribará por tanto tal casa, sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa, y sacarán todo fuera de la ciudad a un lugar inmundo. Cuando tú tienes lepra espiritual, cuando tú empiezas a tener llagas profundas, erupciones o erupciones que se convirtieron en llagas profundas, todo lo que tú hacías para Dios, todo lo que Dios hacía en tu vida y vos bendecías, Dios bendecía a otros a través de ti, tú ya no lo puedes hacer. Pero ¿cómo es que antes predicaba? Pero ¿cómo es que antes yo danzaba con una pasión, con fuego, con poder, con autoridad? Y ahora yo vengo a danzar y lo que yo tenía ya no lo tengo. Y lo que yo hacía ya no lo hago. Y lo que fluía a través de mí ya no está fluyendo. Y estoy enfermo con una lepra que me está matando por dentro, que me está contaminando. No solo contamina mi vida, sino que contamina lo que me rodea. Contamina mi casa. Contamina a veces a la gente que está conmigo, a mi alrededor. Y me alejo cada vez más y más y más y más y más. Porque cuando nos enfermamos de una lepra espiritual, nos empezamos a alejar de Dios. Alejarnos de todas las cosas que tienen que ver con Dios. Amén. Y yo me sorprendía porque digo, ¿cómo puede ser que una lepra que puede tocar la piel de una persona y enfermarla, pueda tocar algo que no tiene vida, como una casa, como una pared, como un piso, como ropa? Y que nada de eso se pueda curar, que tú limpies una piedra, que tú la raspes, que tú hagas lo que tengas que hacer y cuando vuelvas a los 7 días, esa casa vuelva a estar llena de lepra. Y hay lepra que está tan profunda en nuestras vidas, que ha contaminado cosas que nosotros tenemos por años. Y tal vez no entendemos por qué, Señor, es que hace años que yo vivo así. ¿Por qué es que hace años que yo no puedo salir de esta condición? Y es que tal vez la lepra se ha extendido a un punto en el que Dios tiene que volver a hacer las cosas desde cero. Porque eso es lo que pasaba con una casa que era limpia más de una vez y la lepra volvía, la lepra volvía, la lepra volvía. Tenían que derribar todo y echarlo fuera de ese lugar y volver a construir algo nuevo. Y cuando la lepra estaba en la persona, actuaba de la misma manera. En ocasiones se iba y volvía. En ocasiones estaba tan profunda que parecía que ya no había solución y la persona ya directamente no era encerrada para ver si se sanaba o no, era desahuciada y se iba fuera de la ciudad a vagar en soledad, sin compañía, sin nadie que ore por vos,
sin nadie que te dé una palabra de aliento, sin nadie que haga nada. Y a veces Dios permite que la lepra llegue a esas condiciones para demostrarte que Él es el único que puede sacarte de ese lugar en el que tú estás. ¿No te ha pasado que hay veces en las que tú estás tan mal y tú dices, Señor, háblame? Pero no podés escuchar la voz de Dios porque vos estás mal, te alejaste de Dios, ya no lo escuchás. Pero le decís, Señor, háblame por alguien. Dame una palabra, dame algo, Señor, porque yo me estoy muriendo. Así como ese que tenía lepra hasta tal punto que era sacado de ese lugar. Imagínense una persona caminando en soledad, sin poder trabajar, sin poder sustentarse, sin tener nada, vagando y caminando con la enfermedad, sin tener la sanidad, sin tener algo para decir, algo con esto puedo ser sano, voy a ir a tal lugar porque ahí me puedo sanar. Y a veces nosotros estamos igual. Y Dios permite a veces que estemos de esa manera, porque Dios no quiere ese plan para nosotros. Pero ¿cuántos creen que existe la voluntad de Dios y la voluntad permitida por Dios? Porque Dios te dio libre albedrío, Dios te dejó decidir. Dios te dijo, este es el camino de vida, este es el camino de muerte. Elegí cuál quieres andar. Amén. Pero en medio de ese camino que estaba ese leproso, se encontró con Jesús. Y al que le dijo, si tú quieres puedes limpiarme. Límpiame, Jesús. ¿Y qué le dijo el Señor? Sí quiero. ¿Y qué dice su palabra? Que si tú te acercas a Él, Él se acercará a ti. Si tú te contristas en tu corazón y te acercas a Él de esa manera, no hay Dios que no se conmueva. Él quiere sanar tu corazón, Él quiere sanar mi corazón. Él quiere sanar las heridas que hay en nosotros. Tal vez las heridas profundas, tal vez esas que están recién arrancando a ser heridas o llagas. Tal vez aquellas que las dejamos estar y no nos dimos cuenta. Y cuando nos miramos ya estábamos lastimados. Ya estábamos heridos con esas llagas. Y el Espíritu Santo me hablaba y me decía eso. A mí. Me decía, vení a mi presencia. Y yo le decía, Señor, no tengo fuerzas. ¿Cómo puede ser que yo he visto tantas cosas grandes de ti? ¿Y cómo puede ser que estas cosas pequeñas me estén matando? Y el Espíritu Santo me decía, vení a mi presencia. Me llamaba para que yo me presentara delante de Él. Pero yo era tanto la angustia, el dolor, la amargura que tenía, el cansancio que sentía en mi cuerpo, que me sentaba en una silla a veces a llorar y no era capaz de acercarme como ese leproso y tirarme a los pies de Jesús y decirle, Jesús, yo no puedo más. Jesús, estoy herida, estoy lastimada, mira cómo estoy. Tengo tantas llagas. Y un día el Espíritu Santo me llamó, pero fue con otra voz. No con la que Él me venía hablando. Él me llamó y me dijo, y me habló y me dijo, ¿cómo está esa herida? Mírate. ¿Te acordás cuando yo te llamé porque recién estaba empezando y vos no viniste? Y todos estos días que han pasado no te miraste la llaga. Seguiste sirviendo, seguiste viniendo a congregarte, seguiste haciendo lo que con normalidad hacías, aún con tu llaga. Y no viniste a mi presencia para que yo examine el estado en el que vos estás. Caminaste por días enferma,
Cuando si hubieras venido a mi presencia te podría haber sanado. Seguís caminando con eso que tenés. Cuando si hubieras venido a mi presencia porque me escuchaste que te estaba llamando, ya ahora te hubieras sanado. Y yo te podría usar. Porque así como estás, yo no te puedo usar. Entonces entré a mi habitación y me acuerdo que me tiré al piso y le dije, Señor. Y me acuerdo que parecía que yo me miraba los brazos y parecía que mis brazos tenían cáscaras marcadas. Y yo extendí mis brazos en la cama. Así los extendí. Porque en mi espíritu yo veía mi condición. Yo veía cómo estaba Carla. El Espíritu Santo me estaba mostrando cómo estaba mi herida, mi llaga. Cuál era el estado de mi condición. Estaba recién arrancando. Era una llaga profunda que era como una lepra crónica. O era una erupción que se estaba transformando en lepra. Y en ese momento yo estaba sola en mi casa. Mi esposo golpeó la puerta de adelante. Y mi puerta no tiene cerradura del lado de afuera. Yo la tengo que abrir de adentro. Y yo escuché que él golpeó 2 veces. Y yo dije, Espíritu Santo, si vos estás acá. Él no sabe esto. Yo le dije que mi esposo se dé la vuelta. Y cuando yo dije esas palabras que prácticamente las susurré, porque no tenía fuerza ni para hablar, porque cuando te están sanando una herida o te están sanando, te están curando algo, uno no puede prestarle atención a nada. Tu cuerpo se desvanece, se siente mal porque te están curando, te están raspando donde tenés lastimado y te están quitando la inmundicia, la mugre, lo que te puede seguir pudriendo, la piel, la carne, lo que puede hacer que se extienda esa herida y se haga más grande. Y yo le dije eso al Espíritu Santo y en ese instante mi esposo no golpeó más la puerta. Fueron 2 golpes que él dio. Y en ese momento yo estaba en la pieza y siento que él abre la puerta del patio y entra a la pieza. Y él me vio que yo estaba así como yo les estoy diciendo. Y él se dio cuenta que yo estaba ministrando mi corazón y siguió caminando y se fue a la cocina. Y a veces el Espíritu Santo está ahí. Pero nosotros pensamos que estamos tan solos, tan enfermos, tan leprosos, que no hay nadie que se quiera acercar a mí, que no hay nadie que quiera estar conmigo, porque todo lo que toco lo contamino, porque todo lo que hablo es contaminado por cómo estoy yo, por cómo está mi condición. Y sabes que en ese momento me di cuenta que el único que iba a estar ahí para mí iba a ser el Espíritu Santo. Porque a Él no le importaba cómo yo estaba en ese momento. Había un solo propósito que Él tenía esa mañana. Y era sanar mis heridas. Había un solo propósito que el Espíritu Santo tenía esa mañana al entrar a mi habitación. No era preguntarme cómo había sido que yo me había lastimado, cómo había sido que yo me había descuidado tanto, que tenía esa lastimadura tan grande. El propósito que tenía el Espíritu Santo era entrar en mi corazón, en mi vida, tocar esa herida que yo tenía, la cual ya era grande y visible, y sanarme. Entonces ahí entendí que yo no podía seguir caminando así. Y hoy sé que hay muchos que estamos aquí. Y que tal vez la herida que yo tengo no es la misma que vos tenés. Pero hay una llaga que tal vez está profunda. O tal vez está empezando a salir. O tal vez se convirtió en una llaga profunda. Primero era algo simple, algo que parecía que no se veía, que no estaba. Pero como yo no fui y no me presenté delante de quien me puede sanar, delante de quien me puede examinar a mí,
Entonces no supe el estado o lo que podía llegar a pasar. Y yo en esta noche, yo estoy entregando lo que Dios me dio. Y quiero que aquel que ha sentido que esta palabra realmente refleja lo que vos has estado viviendo en estos días, en este mes, en esta semana. Hay alguien que puede sanarte. Hay un sumo sacerdote que puede limpiarte en esta noche y que tiene un solo propósito. Uno solo. No vino a acusarte, no vino a preguntarte cómo es que te hiciste esa lepra. Te juntaste con otro leproso y te contagiaste. Empezaste con una herida pequeña, con un pensamiento. Jugaste un poquito con el pecado. Descuidaste la oración. Hablaste cosas que no tenías que hablar. Hiciste cosas que no tenías que hacer. No perdonaste. Te enojaste con alguien y lo tenés acá. Todo eso es lepra. Todo eso contamina. Todo eso te está enfermando. Te está enfermando. Todo eso te está enfermando. Y hasta que vos no te presentes delante de Dios y le digas: Señor, mira, examíname. Dice que el leproso no podía seguir haciendo lo que estaba haciendo el leproso. Sí o sí tenía que ir y decirle al sacerdote: mira, mira lo que tengo, mira esta herida que me salió, mira esta llaga. ¿Qué es? Y el sacerdote tenía que decirle: eso es lepra, eso no es lepra, puede ser lepra. Hoy el que puede examinarme a mí y el que puede examinar tu corazón está en este lugar. Está en este lugar. ¿Cuánto le pueden sentir? Y quiere sanar toda lepra. Tal vez tú dices: no, yo estoy sano. Pero tal vez hay una manchita blanca que puede llegar a ser una lepra. Y si tú no dejas que Dios te examine, nunca lo vas a saber. En mi caso no era una lepra crónica, porque yo me empecé a examinar. Fue una lepra que arrancó con una manchita blanca, con un pensamiento. Yo pensé mal. ¿Cuántas veces pensamos mal? A veces tu mamá te dice algo, tu papá te dice algo, tu pastor, tu líder te dicen algo porque te aman, porque quieren lo mejor para vos. Pero cuando escuchaste sus palabras pensaste mal. Y se te hizo una manchita blanca. Y pasaron 7 días y la mancha seguía estando igual. Y pasaron 7 días más y parecía que la mancha estaba como si nada. Pero llegó el día 21, el último día que el sacerdote tenía tiempo para examinar la mancha blanca. Y la mancha blanca se empezó a extender. Y ya no estaba en la muñeca, estaba también en el codo, estaba acá en el hombro. Y empezó a extenderse, y empezó a extenderse. Y cuando quisiste acordar y te presentaste un día a la reunión, llegaste y dijiste: la palabra me tocó, voy a pasar. Ya era una lepra avanzada. Hoy no es un día cualquiera. Hoy es un día en el que Él está aquí. Por eso es que nosotros sentíamos que nuestras piernas temblaban en el altar. Cuando estábamos acá, parecía que no podíamos estar parados. Porque Él hoy vino a examinar nuestras vidas. Él vino hoy, el sumo sacerdote está en este lugar. Sus faldas están aquí. ¿Habrá algún leproso que se anime a decirle: si quieres puedes limpiarme?
Habrá alguien que diga: sí, yo tengo lepra. Habrá alguien que diga: tengo una lepra que hace meses que estoy luchando. Y que entienda que hoy está Jesús y que Él quiere limpiarte. Que Él quiere limpiarme a mí. Y hay una adoración que dice: quita el calzado, porque el lugar que pisas tierra santa es. No hay quien le haya visto y se quede de pie. Es tan grande su poder. Quita el calzado, porque el lugar que pisas tierra santa es. No hay quien le haya visto y se quede de pie. Ven y límpiame si quieres. Puedes limpiarme, oh Maestro. Si quieres puedes sanarme. Si quieres puedes limpiarme. Si quieres puedes sanarme. Y me han dicho que estoy enfermo y no hay esperanza para mí. Y he caminado estando enfermo. Mira mi cuerpo, mira mis llagas, es lepra lo que tengo. Sáname, sáname. Si quieres, Maestro, tú puedes sanarme. Y he escuchado que estás pasando por aquí. Yo he escuchado que estás pasando por este lugar. Si tú quieres, el altar está abierto en esta noche. Si tú quieres decirle: Maestro, si quieres, límpiame. Y la presencia de Dios está fuerte en este lugar. Si tú quieres, límpiame. Nadie te va a orar, porque esto dice la palabra que el leproso vino a Jesús. Jesús ya está aquí. Yo no me arrodillo porque quiero hacer algo. ¿Cuántas veces me han visto que me arrodille cuando comparto una palabra? Jamás. Si yo me arrodillé es porque reconozco y siento en mi espíritu que Él está aquí. Y hoy es noche de limpieza y de sanidad. Y mientras adoramos a Dios, mientras Él está adorando a Dios, yo sé que tú sabes que tienes que pasar. Esta es la noche